Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Este es el artículo de Franco y Subet de la revista de investigación educativa, publicada en el año 2005 por una edición del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. En este texto se busca establecer parámetros para responder a la pregunta ¿qué son los estudiantes? En el contexto de la educación superior en Francia, considerando en principio la aparición de dos procesos que dominan la vida universitaria de dicho país desde hace 40 años, la masificación del acceso a los estudios superiores y la diversificación de la oferta universitaria. Se revisan los múltiples variantes que arroja el traslape de estos dos fenómenos partiendo de dos premisas. Los estudiantes incluyen a la vez en gran parte de la juventud, una juventud definida por condiciones de vida que rebasan a la propia universidad, y también son estudiantes propiamente dichos, definidos por condiciones de estudios particulares. El estudiante no se puede reducir ni a su papel ni a su condición, sino que elabora una experiencia que articula una manera de ser joven y una relación con los estudios. A través del recorrido que representa la vida estudiantil se intenta comprender también porque el mundo estudiantil, pese a estar débilmente organizado, se constituye como actor colectivo durante algunas movilizaciones masivas y movimientos que plantean frecuentemente a la sociedad francesa el problema del lugar y la función en la enseñanza superior. Palabras clave: estudiantes, educación superior, jóvenes, masificación y experiencia escolar. ¿Quiénes son los estudiantes? Tras la lectura del conjunto de los estudios realizados en el programa de la universidad y la ciudad, la respuesta a esta pregunta común dista de ser sencilla, debido a la diversidad de situaciones, aspiraciones y maneras de vivir una condición estudiantil, cuyo principio de unidad es más bien un problema que un hecho. Desde hace unos 40 años hay dos procesos que dominan la vida universitaria. El primero es la masificación del acceso a los estudios superiores, proceso que se acelera en los últimos años y que impide identificar a los estudiantes con algunas variables sociales homogéneas. Ya no es posible reducir a los estudiantes a la juventud burguesa o pequeño burguesa. Sin duda alguna, todos los estudiantes son jóvenes, ciertamente. Los muchachos procedentes de las clases sociales privilegiadas están sobrerepresentados, pero estas características no bastan para definir un grupo homogéneo, porque si bien casi todos los muchachos de la burguesía van a la universidad, no constituyen la estructura o el centro del mundo estudiantil que se ha diversificado mucho. El heredero ya no es el arquetipo del estudiante. El segundo proceso, también claramente fortalecido desde hace unos 10 años, se refiere a la diversidad de la oferta estudiantil. Las universidades multiplicaron sus sucursales, sus formaciones, sus diplomas y sus carreras. Junto a las antiguas facultades sobreviven las grandes escuelas, mientras que el número de clases preparatorias, institutos universitarios de tecnología, IUT por sus siglas en francés, escuelas especializadas, certificados de técnico superior, BTS por sus siglas en francés, y carreras diversificadas no ha dejado de aumentar. La Sorbona y algunas otras facultades prestigiosas ya no son el centro de la vida universitaria. Cuando se cruzan la diversidad del mundo estudiantil y la diversidad de la oferta universitaria, se establece un universo sumamente complejo, pues uno y otro de estos conjuntos no se traslapan necesariamente para formar tipos de estudiantes claramente identificables. Solo en las extremidades del sistema se constituyen a veces conjuntos verdaderamente homogéneos que asocian características sociales y escolares precisas. Entre esos polos claramente burgués y popular, el mundo estudiantil se divide en un sinfín de modalidades y experiencias cuyo registro y descripción parecen imposibles, una búsqueda infinita de categorías cada vez más detalladas. Aunque tienen aspectos en común, las mismas carreras universitarias no son idénticas en todos los puntos del territorio. Acogen a públicos a menudo heterogéneos que se transforman a medida que avanzan en las carreras, y en las mismas unidades los estudiantes atribuyen a sus estudios significaciones muy distintas. La identificación y el análisis de las maneras de ser estudiante se enfrentan entonces a la prueba impuesta al sociólogo por la sociedad de masas.
la de una individualización creciente de las conductas y las experiencias sociales en un conjunto donde los estilos de vida se diversifican y jerarquizan, sin que en la mayoría de los casos se formen subgrupos homogéneos con fronteras marcadas e identidades claramente establecidas. Para evitar el riesgo de atomizar el análisis de un mundo estudiantil de por sí fragmentado, es necesario definir las grandes categorías que organizan la experiencia estudiantil. Conviene primero definir la condición de estudiante como una experiencia juvenil. El estudiante es un joven que se aleja más o menos de su familia, que adopta un estilo de vida sometido a una serie de condiciones: el alojamiento, la ciudad donde estudia, la naturaleza, sus recursos, el tipo de sociabilidad que adopta, sus opciones ideológicas y políticas. Cuanto más masificada es la universidad, más diversificados son estos estilos de vida. Pero los estudiantes no solo son jóvenes, también son alumnos que se definen por condiciones escolares y sobre todo por el sentido que dan a sus estudios. En este punto deben considerarse diversas variables propiamente universitarias, sobre todo las que tienen que ver con el mantenimiento de los estudiantes por el sistema escolar y por el nivel de integración y obligación que éste impone. Si bien los estudiantes de primer semestre de Derecho y los de una escuela selectiva pueden proceder al mismo medio social, su experiencia estudiantil dista de ser la misma. También debe considerarse el tipo de relación que establecen los estudiantes con estudios, sus estudios, las finalidades profesionales que planean, los intereses intelectuales que ponen en juego y las estrategias de construcción de las carreras, entre otros. En pocas palabras, los estudiantes incluyen a la vez a gran parte de la juventud, una juventud definida por condiciones de vida que rebasan a la propia universidad, y también son estudiantes propiamente dichos, definidos por condiciones de estudios particulares. El estudiante no se puede reducir ni a su papel ni a su condición, sino que elabora una experiencia que articula de manera de ser joven y una relación con los estudios. El estudiante vive el encuentro de la juventud y de la universidad. A veces, este encuentro es tan débil que los estudiantes solo aparecen como jóvenes que van a la universidad algunos días a la semana, pero otras aparecen, al contrario, como verdaderos estudiantes, totalmente definidos por el tipo de estudios que hacen. La experiencia estudiantil debe entenderse como un recorrido. Desde el momento en que abandonan el mundo de los herederos, los estudiantes de la Universidad de Masas se enfrentan a un problema de aculturación durante el cual o bien se vuelven estudiantes o bien no pueden lograrlo y desertan. Estas trayectorias son múltiples y también están dominadas por el encuentro de varios obstáculos que tienen que ver con el tipo de organización universitaria, el contenido de los estudios y la finalidad de los propios estudios. A través del análisis de este proceso, podremos intentar comprender por qué el mundo estudiantil, pese a estar débilmente organizado, se constituye como actor colectivo durante algunas movilizaciones masivas y movimientos que plantean frecuentemente a la sociedad francesa el problema del lugar y la función de la enseñanza superior. Entre la nostalgia de los herederos y los estudiantes de la Universidad de Masas. La fragmentación y las transformaciones del mundo estudiantil se manifiestan en primer lugar por la desaparición de un personaje, el heredero. Pese a ello, la gran mayoría de los trabajos sobre el tema de los estudiantes siguen considerando el tipo ideal de los herederos como referencia. A veces esta diferencia está de acuerdo con la teoría sociológica de Bourdieu, a veces se aleja de ella. Pero los herederos siempre aparecen como la figura central de los verdaderos estudiantes, como si el estudiante parisino de letras de los años 60 hubiera personificado una figura ejemplar de la experiencia estudiantil, una figura hoy residual o ausente, una figura tanto más débil cuanto que la mayor parte de los trabajos en que se basa este balance se refiere a universidades de masas de provincia. Esa referencia, que data de hace 30 años, es aún más confusa por cuanto los autores de los herederos ya señalaban la rapidez con que su modelo estaba desapareciendo y debilitándose, hasta qué punto aquel tipo puro ya no correspondía a la condición estudiantil de la Universidad de Masas en formación al inicio de los años 60. El heredero aparece entonces como el punto fijo
o el referente a partir del cual se sigue orientando a la mayoría de las representaciones estudiantiles, aunque solo sea para medir el cambio social. Y aunque en los estudios se observa a menudo la desaparición de este personaje bajo la ola de masificación y la dispersión de las experiencias estudiantiles, lo cierto es que este tipo ideal no fue sustituido por ningún otro modelo, figura tan central o tan acabada del estudiante. El heredero era la figura estudiantil de una universidad de origen social burgués, una universidad en la que los hijos de ejecutivos tenían 80 veces más oportunidades de entrar que los hijos de campesinos. El peso de las determinaciones sociales que fijaban las probabilidades de entrar a la universidad hacía del origen social el factor esencial para explicar y analizar los comportamientos estudiantiles. El heredero podía definirse por el encuentro entre la juventud burguesa y la universidad más tradicional, las facultades de humanidades identificadas con la gran cultura y su gratuidad. El heredero procedía a la vez de un origen social y de un tipo de universidad. Si el heredero sigue apareciendo como el verdadero estudiante, es porque personifica la integración de un estilo intelectual y un estilo de vida. Intelectualmente, el heredero afirma o finge su desinterés en los valores y las técnicas de trabajo escolares, rutinarias e interesadas que dominan los ejercicios del liceo y la labor de los alumnos que no nacieron con las ventajas de la gran cultura. El heredero se separa de la infancia y de los rituales escolares, se reconoce en el don, en la vocación, en el eclecticismo de los gustos y sobre todo en la gratuidad de los estudios, una gratuidad tanto más sincera cuanto que los estudios aún son rentables en una universidad cerrada a la competencia masiva de la clase media y del pueblo. El heredero es sensible a las ideas que están de moda y a sus debates. En los años 60 se apasiona por el existencialismo, el marxismo o el personalismo. En este mundo de ideas liquida la experiencia burguesa, rechazando el conformismo de los valores burgueses, deslindándose del modo de vida de esta burguesía, de la que procede y a la que volverá a incorporarse. En este sentido, el heredero es plenamente joven, está completamente situado en un limbo donde se empeña en no tener ni pasado ni porvenir. Cultiva su experiencia en medida en que se deslinda de la cultura universitaria. Precisamente, Bourdieu y Passeron definen más claramente al heredero por su relación con la cultura que por su relación con los estudios. El heredero se interesa por lo que no le interesa a la universidad, sabedor al mismo tiempo y de manera confusa que la universidad acabará por reconocer sus méritos. La vocación intelectual del heredero se personifica en un estilo de vida que afirma y hace alarde de su libertad, revirtiendo las obligaciones comunes. Este estudiante trabaja cuando duermen los demás, sale cuando regresan, y le gusta lo que los otros odian, adopta temporalmente costumbres de la chusma y sobre todo rechaza de modo aristocrático distinguir el ocio del trabajo. La vida de los cafés le permite mezclar los géneros, las conversaciones y el trabajo, las lecturas serias y las otras. El heredero se desvincula de las pocas obligaciones universitarias y se siente como estudiante en el tiempo flotante de un estilo de vida que se opone al de los matados. En efecto, este estudiante no está integrado a una universidad que además no tiene capacidades ni el deseo de integrarlo y que fomenta ella misma un estilo intelectual aristocrático y desinteresado, puesto que las clases son escasas y los ejercicios lo son aún más. El mundo de los estudiantes, privado del apoyo institucional y de marcos sociales cada vez más alejado de los modelos caducos de la vida estudiantil, está hoy quizá menos integrado que nunca. A diferencia de los estudiantes de los campus estadounidenses, las universidades profesionales o las grandes escuelas, los herederos no se reconocen ni en las instituciones ni en las asociaciones. No tienen espíritu de equipo y las relaciones de sociabilidad no se forman en las bancas de las aulas, sino a partir de los gustos y los compromisos externos. De hecho, el heredero es un personaje más transparente de lo que parece, porque sigue estando movido por un proyecto de ser, por el rechazo de las realidades y de las determinaciones,
Su condición de estudiante no se construye tanto con base en afirmaciones y pertinencias, sino en el rechazo a reconocerse en la condición del estudiante común. Asimismo, se establece una complicidad asesina entre maestros y alumnos, porque el heredero expresa su adhesión a la cultura escolar criticando al maestro, mientras que éste rechaza la pedagogía en nombre de la hazaña intelectual que debe ser su clase. El estudiante burgués de letras cumple el mito de la autoeducación, no le debe nada a la universidad y afirma su gusto por la discusión y por los pleitos con sus iguales, lo que le permite confundir el ejercicio escolar con una aventura intelectual. Esta ilusión constituirá lo esencial de su formación. Este tipo ideal del estudiante no es solo una referencia profesional de los sociólogos, sino que volvemos a encontrarlo también en el centro de las representaciones sociales de los profesores y estudiosos de la universidad. Para convencerse de ello, basta con escuchar las críticas dirigidas a los estudiantes actuales de la Universidad de Masas, por parte de los que fueron o creen haber sido herederos. En su opinión, los estudiantes de hoy serían utilitaristas, casi cínicos, pero incapaces también de comprender los códigos latentes de la gran cultura y de desvincularse de los ejercicios escolares. De este modo, la masificación transformó a los estudiantes en consumidores interesados que hacían de los primeros ciclos universitarios simples prolongaciones del liceo. Solo estudian para los exámenes. Muchos maestros extrañan los días en que eran interpelados por estudiantes contestatarios y críticos, y por lo tanto apasionados. Quizá los estudios no tengan para los nuevos estudiantes, según estas críticas, un sentido intelectual profundo. No establecen relaciones entre sus estudios y su experiencia personal. El estudiante solo es un alumno incapaz de ser estudiante, es decir, incapaz de ser heredero. Ya sea que se asocien o no a juicios relativos al nivel, estas apreciaciones rebasan el simple contexto escolar. Los estudiantes son jóvenes como los otros, privados de esa vida estudiantil de los cafés, los cineclubs y los grupos políticos que añoran la mayoría de los maestros. Incluso, algunos son tan dependientes, según los maestros, que mandan a sus papás a hablar con los profesores como el liceo. Lo más curioso es que los mismos estudiantes comparten la nostalgia de un mundo que no pudieron conocer cuando denuncian el vacío intelectual del mundo estudiantil, las prácticas escolares, la gran influencia de las diversiones populares, la incultura de sus compañeros. En resumidas cuentas, muchos están de acuerdo en la desaparición de cierto tipo de estudiante, aunque se siguen refiriendo a él como norma. La imagen de los herederos también ronda en las representaciones y los discursos de los diputados que desearían acoger en su ciudad de escuelas universitarias o institutos de formación y subrayan el enriquecimiento de la vida intelectual y artística que aportarían los estudiantes. El estallido del mundo estudiantil. Estamos, pues, ante una situación paradójica. La imagen del heredero sigue siendo la norma, pero al mismo tiempo todo el mundo afirma que los estudiantes actuales están muy alejados de ella. Esto indica la extrema dificultad de construir un nuevo tipo ideal central que articule de manera sólida las dos dimensiones que caracterizan al heredero, es decir, una procedencia social que determina el conjunto de los comportamientos y una relación específica con los estudios. El punto más interesante no es tanto la desaparición más o menos radical del heredero, sino la ausencia de un tipo ideal contemporáneo, tanto en los trabajos de los sociólogos como en las representaciones de los actores. El registro de los estudios que hemos realizado nos permite proponer la hipótesis siguiente: la ausencia de uno o varios tipos ideales que podrían emblematizar la experiencia estudiantil no solo radica en la masificación y en la diversificación de los públicos estudiantiles, sino también en la relativa autonomía de las dos dimensiones existenciales de esta experiencia, cuando no en la fractura entre ellas. El heredero ya no puede ser una figura central, debido a la diversificación del reclutamiento por una parte y a la oferta universitaria por otra. Y más allá de esta observación, lo que está en tela de juicio es la idea misma de experiencia estudiantil integrada. En efecto,
La diversidad de los públicos estudiantiles y la diversidad de las ofertas de formación están muy lejos de coincidir exactamente, salvo en el caso de algunas carreras al margen de la Universidad de Masas. Si definimos a los estudiantes con cierta manera de ser joven y cierta relación que se tiene con los estudios, comprenderemos que, a raíz de esta doble transformación, aparece una dispersión y una atomización casi infinita que imposibilita construir cualquier tipo nodal. Obviamente, esto no significa que los grandes determinismos sociales desaparezcan, sino que en este universo de masas los mecanismos de construcción de la experiencia son sumamente complejos. No solo ningún tipo central puede suceder al tipo del heredero, sino que la experiencia estudiantil ya no puede representarse tampoco mediante uno o algunos tipos centrales, sino por la mezcla de múltiples diferencias. Más precisamente, conviene tratar de manera relativamente autónoma los estilos de vida de una juventud estudiante y sus relaciones con los estudios propiamente dichos. ¿Quiénes son los estudiantes? Recordemos las cifras ampliamente reconocidas, pero sin las cuales sería imposible entender quiénes son los estudiantes. En 1980, la cuarta parte de una generación obtiene el examen final al terminar el liceo o preparatoria, el diploma que se otorga a quienes lo aprueban. En 1985 una tercera parte y hoy en día más de la mitad, el 93% de los concursantes al baccalaureat de las carreras generales y 3/4 partes de las carreras tecnológicas se inscriben en la universidad. Por sí sola, la universidad acoge el 53% de los titulados en el baccalaureat. En 1992 hay casi 2 millones de estudiantes inscritos en la enseñanza superior, de los cuales solamente en las universidades hay 1,275.000. Los demás se reparten entre los IUT, las grandes escuelas, grandes o no, las clases preparatorias, y que son escuelas que se preparan para los estudios superiores selectivos, y las carreras de técnicos superiores del Instituto Nacional de Estadística de Estudios Económicos. Esta explosión es particularmente visible en las universidades de masas, no solo selectivas, que deben recibir a todos los titulados del baccalaureat. En la actualidad, la mayoría de los estudiantes son nuevos estudiantes, pues aunque provienen en su mayor parte de la clase media, el 58% de los padres y el 69% de las madres de esta población nunca cursaron estudios universitarios. De 1982 a 1990, por ejemplo, el número de estudiantes inscritos en la licenciatura en Historia se triplicó. Una encuesta realizada entre 1.600 estudiantes bretones de liceo indica que tan solo el 5% de las muchachas y el 2% de los muchachos no piensan seguir sus estudios después del baccalaureat. Los estudiantes no solo son cada vez más numerosos, sino que también realizan estudios cada vez más largos, incluidos los estudiantes de las carreras cortas que desean mejorar su preparación escolar y prolongar un poco más el tiempo de la juventud. El temor al desempleo, el deseo de mejorar la propia formación con un contexto que tiende a la rentabilidad cada vez menor de los títulos y el de prolongar la vida del estudiante se conjugan por alargar el tiempo de los estudios. Esta masificación trae consigo una relativa democratización, puesto que las oportunidades de ingresar a la universidad pasaron de 1959 a 1983 del 37.3% al 83.9% en las clases altas, del 20% al 55.2% en la clase media y del 0.5% al 8.2% entre los obreros. Según estudios recientes, en 1960 los hijos de los obreros tenían 40 veces menos oportunidades de entrar a la universidad que los hijos de ejecutivos. En 1993 tienen 6 veces menos. La tasa de estudiantes que gozan de una ayuda económica otorgada por el Ministerio de Educación pasó del 14.1% en 1970 al 17.3% en 1991 a 92. Sin embargo, los nuevos estudiantes siguen siendo los de clases media y superior, que representan la mayoría. Pero a pesar de haberse vuelto masivo,
El mundo de los estudiantes no es igualitario ni democrático. Aún subsiste en los tres grandes conjuntos señalados por G.C. Pasagon en función de su procedencia social. Las carreras cortas y técnicas son de origen popular, las carreras universitarias de letras, derecho, ciencias económicas y ciencias aplicadas reciben a la clase media y las grandes escuelas, así como las carreras de medicina, se abren a las clases altas. Pero estos grupos son conjuntos imprecisos, separados por barreras más que por niveles, exceptuando los casos extremos que son minoritarios por consiguiente. La procedencia social de las diversas carreras está marcada por ciertas dominantes, mucho más que por homogeneidades. Si consideramos el grupo de los ejecutivos y las profesiones liberales, del que proviene el 32% de los estudiantes, este porcentaje se eleva más de 15 puntos por encima de ese promedio en las facultades de medicina y desciende 7 puntos por debajo de él en los UIT. Sin embargo, en todas las demás carreras la cifra se mantiene muy cerca del promedio. De manera análoga, la tasa de los obreros, que es del 11.6% del total del conjunto, es débil en las facultades de medicina, alrededor del 6%, y elevada en los UIT, cerca del 17%, pero se aproxima al porcentaje promedio de todas las demás. Se sabe, por otra parte, que las grandes escuelas tienen estudiantes de orígenes sociales más homogéneos que las instituciones de los UIT. Son diferentes y que el público de las sucursales universitarias de provincia es más popular que el de las antiguas universidades. Se observa también que el número de estudiantes acomodados aumenta a medida que se avanza en los estudios, pero obviamente la noción de universidad de masas es muy aceptable para muchos sectores de la universidad y se trata de un mundo definido por su falta de homogeneidad social. De hecho, la distribución de los estudiantes en las diversas carreras no solo se explica por su origen social, sino que también se relaciona más claramente con su pasado escolar, con el tipo de baccalaureate y con las calificaciones obtenidas en este examen. En Burdeos, por ejemplo, mientras que el 46% de los que entran a la universidad son titulares de un BAC de tipo A o B, en Derecho representa el 73% de los inscritos. Los de tipo B son más numerosos en ciencias económicas, que son el 43% contra el 17% para los titulados del BAC en el año. Los BAC C y D representan el 89% de los inscritos en ciencias, mientras que solo alcanzan el 40% del total de los titulados en el baccalaureate. Los BAC D representan el 63% de los que entran a medicina contra un promedio del 23%. El 68% de los estudiantes de las carreras literarias provienen del BAC A. Las grandes escuelas de los UIT y las clases preparatorias reclutan según criterios de excelencia escolar. Todos estos criterios, tanto la carrera como la excelencia, están en gran parte determinados por el origen social, pero una vez más, si exceptuamos los extremos con los BAC C y G, se observan más efectos de dominantes que determinaciones mecánicas. Para explicarlo, reproducimos este cuadro realizado por Secovert y Pinet para el caso de Lille. Es una tabla donde vemos nivel de eficiencia acomodado, clase media-baja, bueno, mediano y bajo. Por consiguiente, el peso del criterio escolar en la formación de los públicos estudiantiles contribuye a provocar la confusión con la creación de públicos relativamente heterogéneos, públicos que apenas podemos identificar con un tipo de estudiante. Decir que se trata de un público estudiantil de masas es una forma muy imprecisa de definirlo. A los dos grandes factores de identificación de los públicos de estudiantes, el nacimiento y el pasado escolar, conviene agregar otros dos. El primero es el sexo, que sigue siendo muy discriminante pese al incremento general de la presencia femenina en los estudios universitarios. El 54% de los estudiantes son mujeres. Son muy numerosas en letras, derecho y ciencias económicas. Apenas son un poco más de la tercera parte de las estudiantes en ciencias y la cuarta parte entre los que cursan la carrera de matemáticas. Pero conforme se avanza en la carrera, la proporción femenina es cada vez menor. De este modo, primeros 2 años de los estudios superiores aldea
Esa proporción se reduce 8 puntos en Derecho, 2 en Ciencias Económicas, cerca de 18 en Letras y 13 en Ciencias. El segundo factor es la localización de las universidades y su reputación. En el grupo de universidades de masas existen universidades más burguesas que otras, aunque ofrezcan carreras idénticas. Palmade observa, por ejemplo, que los estudiantes de los primeros semestres de Ciencias Económicas de Dauphine, París y de Créteil en París se distinguen de manera muy visible, mientras que los de Dauphine cuentan con el 70% de hijos ejecutivos y de profesionales liberales contra el 46% en Créteil, y que solo reciben el 1.5% de hijos de obreros contra el 8% en Créteil. París, intramuros, es más burguesa que las afueras, y las universidades parisinas son en sí muy diferentes. Así, un estudiante parisino de Derecho es más burgués que uno de Poitiers, y un estudiante de Letras de Dijon es también más burgués que uno de Saint-Étienne. Las mismas observaciones son válidas para los youth, las grandes escuelas y las clases preparatorias. Por otra parte, los estudios tienen un costo y por otra las regiones francesas no son todas iguales. Cabría agregar muchos otros elementos de diversificación, como la proporción de nuevos estudiantes que se debe a la historia universitaria, el porcentaje de extranjeros, y no olvidemos tampoco que los públicos se transforman de acuerdo con los ciclos de avance. Los hijos de ejecutivos, que constituyen el 22% del primer ciclo, alcanzan el 31% más allá de la licenciatura. Todos estos factores contribuyen a asociar estrechamente masificación y diversificación. Se entiende así la dificultad que existe para elaborar el estereotipo del estudiante, más allá de variables tan generales que ya no indican nada preciso en cuanto a la naturaleza sociológica de los públicos. Sencillamente, en 1980 el 28% de los jóvenes de entre 18 y 25 años estaban escolarizados, mientras que actualmente representan un 47%. La oferta universitaria. Al igual que la masificación de la universidad, la diversificación de la oferta universitaria desempeña un papel esencial en el aumento explosivo de las estadísticas. Mientras que en 1960 Francia contaba con 16 sedes universitarias, en 1990 tenía 50, a las cuales habría que agregar 90 youth y 40 sucursales descentralizadas de provincia. En total, hay 200 ciudades que poseen instalaciones universitarias. Aunque París sigue siendo el centro y domina el conjunto, simplemente por la cuestión del prestigio, la posición relativa de la capital ha declinado porque el aumento explosivo de la matrícula universitaria no solo provoca una ampliación del antiguo modelo, sino también una multitud de creaciones en lo que hasta entonces fue un desierto universitario. Obviamente, este movimiento se asocia a una gran diversificación. Algunas academias importan estudiantes mientras que otras los exportan. Algunas universidades reclutan a sus estudiantes localmente, sobre todo las más recientes en las ciudades medianas, mientras que otras manejan el mercado nacional y otras más tienen una perspectiva más internacional. Pero esto no constituye lo esencial de nuestro propósito, pues el aumento explosivo de la oferta universitaria también corresponde a una creciente diversificación de la oferta de carreras. Desde 1980-81, la proporción de los estudiantes universidades no ha dejado de disminuir, pasando del 67% al 61%, mientras que la proporción de los UIT, BTS e institutos universitarios para la formación de maestros y grandes escuelas no deja de aumentar. Ahora bien, todas estas carreras tienen modalidades de reclutamiento y selección, de mantenimiento, métodos pedagógicos y proyectos particulares. El tiempo y las condiciones de trabajo de los estudiantes, el tipo de pedagogía, los cursos, las áreas de reclutamiento y las perspectivas que se ofrecen a los estudiantes no son comparables. Los estudiantes de las clases preparatorias y los BTS todavía se pueden considerar como estudiantes de liceo. Otros son aprendices de alto nivel cuya formación esencial se realiza alternativamente en la empresa o cerca de ella. Otros son protegidos por el estatuto de grandes escuelas. Algunas pagan sus estudios, otros son, al contrario, remunerados.
En el seno de la universidad misma apareció una multitud de formaciones de estudios superiores, con másters, maestrías, como DES, es decir, Diploma de Estudios Superiores Especializados de tercer ciclo, sanciona una formación de alta especialización, DEA y algunas carreras de ingeniería. La carrera clásica ya no constituye necesariamente la referencia y los estudiantes tienen la posibilidad de construir carreras particulares de establecimiento, montajes, de formaciones, construyendo un perfil específico y original con el cual esperan obtener un valor distintivo a partir de la combinación original de materias, certificados y títulos profesionales obtenidos cada vez en condiciones según criterios pedagógicos particulares. Por lo tanto, al menos en este nivel, la autonomía no es una palabra particular o sin valor. Cada universidad y cada facultad han visto surgir al lado de sus carreras básicas una multitud de carreras y cursos que ya no permiten, sin simplificar demasiado, reducir la oferta universitaria a algunos modelos elementales. El boom de la oferta universitaria no se puede reducir a una simple diversificación de las carreras disponibles. En efecto, en todos estos casos, la finalidad de la universidad, sus funciones y los objetivos que persiguen los actores ya no concuerdan con las grandes divisiones esenciales de la cultura general científica, literaria y con las finalidades profesionales del derecho y la medicina. La investigación, la formación básica, la actividad crítica y la formación profesional se definen y articulan de manera específica en cada caso. La influencia de esta formación sobre los estudiantes, el tipo mismo de las materias y de los maestros no son forzosamente comparables. Cada subgrupo se presenta como una unidad original que es producto del marco institucional, de las estrategias de los universitarios y de las relaciones con el entorno. El papel de los maestros, sus condiciones de trabajo, las diferencias entre sus sueldos y su autonomía varían considerablemente de un sector a otro y dentro de cada uno de estos grupos. No solo cada disciplina constituye sus tradiciones y objetivos, sino que también dentro de cada facultad o departamento la universidad se redefine, por así decirlo, en una multitud de universidades particulares. Si cruzamos la diversificación de los públicos estudiantiles con la diversificación de la oferta, la heterogeneidad de los orígenes sociales y escolares con la diversidad de las carreras posibles, se establece un cuadro tan complejo que es difícil comprender por qué ningún tipo ideal de estudiante puede sustituir al tipo del heredero y cómo al mismo tiempo esta referencia sigue imponiéndose como la nostalgia de un mundo universitario aún homogéneo y de una experiencia estudiantil original y diferenciada del estilo de vida juvenil masificado. Jóvenes y estudiantes. Stable de 1993 observa que si bien el 64% de los estudiantes entrevistados en una encuesta marsellesa se definen primero como estudiantes, el 84% de ellos se considera ante todo jóvenes. Obviamente, ambas identidades no son excluyentes porque se puede ser joven y al mismo tiempo estudiante, pero estas no se pueden confundir completamente. Decir que los estudiantes deben ser considerados como jóvenes no es una perogrullada. Esto significa que su estilo de vida no está determinado únicamente por los estudios, ni mucho menos, y que se explica por la problemática más amplia de la juventud como edad de la vida y como prueba de ingreso a la condición de adulto. No olvidemos que los estudiantes se alejan más o menos de su familia, que a menudo adquieren cierta autonomía económica y que a veces establecen una vida en pareja. En pocas palabras, no olvidemos que crecen durante sus estudios. Las modalidades de este proceso participan plenamente del estilo de vida del estudiante y varían de acuerdo con una serie de factores que no solo se deben al tipo de estudios, sino al tipo de vivienda, la localización de los estudios o los recursos disponibles. Los estudiantes también son jóvenes en otro sentido. Comparten ampliamente un estilo de vida juvenil caracterizado por afinidades selectivas y diversiones populares que no son específicas ni exclusivas del medio estudiantil, entre autonomía y dependencia, solo o en familia. En Rennes, el 41% de los estudiantes de primer año vive en casa de su familia. Es el caso del 44% de los muchachos y del 38% de las muchachas.
el 43% de los que tienen entre 18 y 19 años, el 38% y del 38% entre 20 y 21 años. El origen social pesa relativamente poco en esta selección y tanto en Rennes como en las sucursales de la universidad es ante todo la distancia entre el lugar de resistencia familiar y la universidad lo que determina el tipo de alojamiento. Cuando es inferior a 15 kilómetros, el 90% de los estudiantes viven en su casa de sus padres. Esta proporción disminuye 45% entre 20 y 30 kilómetros y hasta el 3% a más de 50 kilómetros. La elección entre estudiar en una sucursal o en el centro universitario se explica ante todo por la proximidad del domicilio de los padres. En el 70% de los casos, este es inclusive el factor determinante. Parece que la extensión de la red universitaria acentúa este fenómeno de cohabitación familiar, porque el 39% de los estudiantes de la LEAP, por ejemplo, vive con su familia. La cohabitación varía mucho según la ubicación de las universidades. Galland observa que si el 35% de los estudiantes vive con su familia, la proporción alcanza el 72% para los estudiantes de Nanterre y el 21% para las universidades de Rennes y de Besançon. Si estos porcentajes agregamos el número de estudiantes que viven en un alojamiento pagado por sus padres, el porcentaje sube hasta el 84% en Nanterre y el 58% y el 53% en Rennes y en Besançon. Es solamente a los 24 años cuando más de la mitad de los estudiantes ocupa un alojamiento pagado por sus padres. La tercera parte de los estudiantes de Nantes, observa Molinari, vive en casa de sus padres. La proporción es del 47% para Le Mans, donde el reclutamiento local es más importante. De manera general, parece que el alojamiento de los estudiantes en casa de su familia es más bien el resultado de las oportunidades que de una decisión educativa. Por ello, este fenómeno es importante en las universidades pequeñas, que tienen una zona de reclutamiento a nivel regional. Esta fuerte cohabitación no se debe únicamente a cuestiones económicas. Así, el 65% de los estudiantes que viven en casa de sus padres declaran que no les parece urgente separarse de ellos. Por lo tanto, el tema de la democracia familiar no es un regaño. La mayoría de los jóvenes estudiantes no desean alejarse de su familia, aun cuando tuvieran dinero. La imagen del estudiante autónomo alejado de su familia no es una regla. La proximidad del lugar de estudios respecto a la residencia familiar constituye incluso el primer elemento al escoger una universidad para el 44.5% de los estudiantes, mucho antes que la carrera y el prestigio de la universidad. Obviamente, este factor tiene un peso mucho menor para los estudiantes parisinos que disponen de un abanico de oportunidades mucho más abierto, pero con mayor frecuencia se alojan en casa de sus padres. Desde este punto de vista, observan Galland y su equipo, las cosas no han cambiado mucho desde el tiempo de los herederos. En definitiva, la mayor parte de las encuestas muestra que la sectorización no se vive como un problema en la medida en que, aun cuando los estudiantes ya no vivan con sus padres, siguen una lógica de continuidad territorial. Pese a las dificultades que pueden existir a la hora de conocer los secretos de la familia, parece que los estudiantes están satisfechos con sus relaciones familiares. Estas no carecen de diversos beneficios, sobre todo en las familias de clase media que practican cierta democracia familiar. Galland observa que el 85% de los estudiantes considera tener buenas relaciones con su familia, lo que les da a la vez autonomía y un sentimiento de seguridad. También se sienten agradecidos por los sacrificios que han hecho sus padres. Estas relaciones parecen menos satisfactorias en las clases populares, donde el modelo familiar puede ser más autoritario y el peso de los sacrificios pueda provocar un desplazamiento del agradecimiento hacia la culpabilidad. También es verdad que aunque el 40% de los estudiantes declara compartir las ideas de sus padres, esta proporción no es tan elevada entre los que proceden de las clases alejadas del universo, de la clase media de la universidad, y en este caso los estudiantes viven una aculturación que los aleja poco a poco de su familia. Molinari habla de ese fenómeno como una verdadera tensión de la aculturación, cuando los padres, sobre todo en el campo, ya no comprenden el modo de vida y de trabajo de sus hijos, siempre metidos en sus libros. A medida que pasa el tiempo, los estudiantes se van a casa según un proceso progresivo.
para que ocurre casi siempre sin ruptura. La proporción de estudiantes que viven con su familia disminuye entre el primer año y el cuarto. Por ejemplo, de AB pasa del 45 al 23%. Sin embargo, Pinzón observa que esta separación se percibe más bien como una prueba que como la conquista de una autonomía y una libertad. Aunque el estudiante viva solo, en pareja o con amigos, el regreso semanal a casa sigue siendo frecuente. Los fines de semana se prolongan y el apoyo familiar persiste, aunque sin el control. Esto fue la primera parte del artículo de los estudiantes por Francois Dubet. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.